Hola, soy Liam. Tengo 23 años, soy fontanero de profesión y vivo solo en una pequeña casa en un tranquilo barrio de Ohio. No es gran cosa, solo una planta con un porche hundido y un jardín que mantengo medianamente decente. Llevo arreglando tuberías, grifos y cualquier otra cosa que pierda agua por aquí desde los 19 años. La gente del vecindario me conoce, probablemente porque soy el tipo que aparece con una llave inglesa cuando a alguien se le inunda el fregadero o el calentador de agua empieza a fallar. No cobro mucho. A veces nada, si es para la señora Carter, que vive calle abajo, o para el viejo señor Jenkins, que apenas puede moverse. Así soy yo. Directo, quizá un poco demasiado honesto a veces, pero me gusta hacer que las cosas funcionen y que el día de la gente sea un poco más fácil. Bromeo para mantener el ambiente ligero, pero noto más de lo que aparento. Este pueblo es pequeño, de esos en los que todos se saludan con la mano, pero nadie conoce realmente los secretos de los demás. Me gusta así. Crecí aquí, me quedé después del instituto, cuando la mayoría de mis amigos se fueron a la universidad o a ciudades más grandes. Una vez tuve la oportunidad de irme a Cleveland, a una formación con una gran empresa de fontanería, pero la rechacé. Este lugar me parece mi hogar. Es predecible, estable, y no busco nada más grande que eso. Al menos eso creía hasta la semana pasada. Era jueves, caluroso para ser octubre, de esos días en los que el sudor se te pega a la piel antes del mediodía. Estaba en casa de los Thompson, a 2 casas de la mía, peleando con una tubería rota de la cocina. Tenía las manos llenas de grasa y la camiseta empapada cuando oí un pequeño grito al otro lado de la valla. No fue fuerte, más bien un jadeo sorprendido, pero me hizo parar. Me limpié la frente, cogí mi caja de herramientas y le dije al señor Thompson que volvía enseguida. Crucé la calle a trote, siguiendo el sonido hasta el patio trasero de la casa de la nueva vecina. La casa llevaba meses vacía, pero últimamente había visto un coche aparcado delante, un viejo Honda plateado, nada llamativo. Al doblar la esquina la vi, una mujer, quizá de unos 40 años, de pie en el jardín, agitando un paño de cocina hacia un pequeño fuego que salía de una farola exterior. Salían chispas y la hierba alrededor empezaba a humear. Parecía tranquila pero concentrada, como alguien que no estaba entrando en pánico, pero que tampoco sabía muy bien qué hacer. ¿Está bien?, pregunté, acercándome ya hacia ella. Se giró, sorprendida, sus ojos se abrieron un segundo antes de suavizarse. Es la maldita farola. La enchufé y simplemente, gesticuló hacia las llamas, pequeñas pero persistentes. ¿Tiene un extintor?, pregunté, dejando mi caja y mirando alrededor. Negó con la cabeza, aún sujetando el paño como si fuera a servir de algo. Vi una manguera de jardín enrollada cerca, la cogí y abrí el grifo. El agua salió a presión y la dirigí a la base de la farola. El fuego siseó y murió en segundos, dejando un parche chamuscado de césped y un leve olor a plástico quemado. Desenchufé el cable de la farola, comprobé si quedaban cables con corriente y me aparté. «Me has salvado», dijo, exhalando. Su voz era suave pero firme, como si estuviera acostumbrada a manejar las cosas sola, pero agradeciera la ayuda. De cerca, pude mirarla mejor. Era hermosa. No del tipo llamativo y maquillado, sino de la belleza que no necesita esfuerzo. Su pelo oscuro estaba recogido en un moño desordenado, con algunos mechones sueltos alrededor de la cara. Llevaba vaqueros y una camiseta gris sencilla, sin joyas salvo un reloj sencillo. Sus ojos, sin embargo, cargaban con algo pesado, como si hubieran visto más de lo que aparentaban. «Liam», dije, limpiándome las manos en los vaqueros y ofreciéndole la mía. «Clara», respondió, estrechándomela. Su apretón era firme, su sonrisa pequeña pero cálida. «Me mudé hace un par de días. Gracias por, ya sabes, no dejar que mi jardín ardiera». Me reí. «Solo hago mi trabajo. Deberías revisar esa farola. Parece un cortocircuito». Asintió, mirando el poste ennegrecido. «Sí, no soy precisamente electricista. Trabajo en la biblioteca del centro».
Los libros no suelen incendiarse. Los libros son más seguros, dije, sonriendo. ¿Te estás adaptando bien? Intentándolo, respondió con un tono ligero, pero con un matiz que sugería que había más detrás. No explicó nada más y yo no insistí. Oye, iba a hacer unas hamburguesas a la parrilla. Nada especial, pero puedes quedarte. Al menos puedo compensarte por los heroísmos. Dudé. Tenía que terminar la tubería de los Thompson y no quería entrometerme. Pero había algo en ella que me hacía querer quedarme. Tal vez era la forma en que me miraba, como si realmente me viera, no solo como el tipo con la caja de herramientas. Solo si tienes ketchup, dije, manteniendo el tono ligero. Ella rió, una risa auténtica, y me sorprendió lo raro que era escuchar ese sonido por aquí. Trato hecho, dijo, señalando hacia el porche trasero. Vamos. Su jardín era pequeño, solo un trozo de césped con una mesa de madera y 2 sillas desparejadas bajo una hilera de luces. La parrilla ya estaba caliente, con las hamburguesas chisporroteando. Me dio un refresco de una nevera portátil y nos sentamos mientras la comida se hacía. El aire olía a carbón y hierba recién cortada, y el sol se estaba poniendo, tiñéndolo todo de dorado. Entonces, Clara, ¿qué te trajo a esta esquina? ¿Qué te trajo a este rincón perdido? Pregunté, abriendo la lata. Ella se recostó, sus dedos recorriendo el borde de la lata de refresco. Necesitaba un cambio, dijo simplemente. Estuve años en Columbus, pero después, después de mi divorcio, quería un lugar más tranquilo, donde empezar de nuevo. Asentí, sin saber qué decir. El divorcio no era algo que yo conociera bien, pero podía oír el peso en su voz. Este lugar es bueno para la tranquilidad, dije. No pasa gran cosa, salvo que se atasque un váter. Ella sonrió con picardía. Entonces es bueno saber que tengo a un fontanero cerca. Hablamos así un rato. Cosas sencillas, su trabajo en la biblioteca, como ahora le gustaba más ordenar libros que leerlos. Mi trabajo arreglando tuberías y algún encargo ocasional para vecinos. Le conté que rechacé un trabajo en Cleveland porque no quería dejar el pueblo en el que crecí. ¿Suena estúpido, quizá? Pregunté. No es estúpido, dijo, mirándome a los ojos. Es honesto. La mayoría de la gente no sabe qué quiere conservar. Las hamburguesas estaban hechas y las sirvió con una ensalada de patata que había preparado antes. Cenamos fuera, las luces colgantes encendiéndose mientras el cielo oscurecía. Me preguntó por mi vida y lo mantuve simple. Crecí aquí, mi madre me crió sola, aprendí fontanería de un hombre que trabajó con mi tío. No mencioné que a veces me sentía atrapado, como esperando algo que no sabía nombrar. No quería soltar mi equipaje el primer día. Clara compartió un poco más sin que se lo pidiera. Después de que mi ex se fuera, no supe quién era durante un tiempo, dijo, mirando su plato. Hace 3 años, se marchó diciendo que necesitaba libertad. Yo me quedé en nuestra antigua casa demasiado tiempo intentando demostrar que estaba bien. No lo estaba. No supe qué decir, así que solo escuché. Su voz era firme, pero sus dedos apretaban el tenedor. En fin, continuó, ahora estoy aquí intentando averiguar qué viene después. Lo descubrirás, dije. Pareces tener la cabeza bien amueblada. Me miró, sus ojos más suaves ahora, casi buscándome. Me hace sentir segura, Liam, dijo en voz baja. Hacía mucho que no me sentía así. Me quedé helado, la hamburguesa a medio camino hacia mi boca. No lo dijo de forma coqueta ni forzada. Fue real, como si se le hubiera escapado algo que no pensaba decir. Me reí para romper la tensión. Solo he arreglado una farola, Clara. No me des tanto crédito. Sonrió, pero su mirada no vaciló. Lo digo en serio, susurró, y mi pecho hizo algo extraño, como si estuviera demasiado lleno y demasiado ligero al mismo tiempo. Terminamos de comer y la ayudé a recoger. La noche estaba fresca y los grillos cantaban alto. Le di las gracias por la comida y me dirigí hacia la verja. Si necesitas algo, estoy justo enfrente,
dije, señalando mi casa. Lo recordaré, respondió, de pie bajo las luces, su silueta suave contra el resplandor. Buenas noches, Liam. Caminé de vuelta a mi casa, el aire frío contra mi piel. En el baño, me quedé frente al espejo lavándome la suciedad del día de las manos, pero solo podía pensar en la voz de Clara. Me hace sentir segura. No eran solo sus palabras, era la forma en que me miraba, como si fuera más que el tipo con la llave inglesa. No sabía qué hacer con eso. Me sequé las manos, fui a la ventana y miré afuera. Clara se veía en su porche, sentada con una taza de té, las luces lanzando sombras sobre su rostro. Parecía tranquila, pero sola, como si llevara algo pesado que no quería que nadie viera. Me giré, el pecho haciendo otra vez esa cosa rara. No la conocía, no de verdad, pero sabía una cosa, quería verla de nuevo mañana. Quizá pasado. No sabía por qué, pero no iba a dejar que esa sensación se escapara. No planeaba verla tan pronto, pero a la mañana siguiente estaba fuera trasteando con el carburador de mi camioneta cuando la vi salir al porche. Llevaba un jersey y vaqueros, el pelo suelto, con una regadera en la mano. Miró hacia mí, saludó, y yo le devolví el saludo con las manos manchadas de grasa. Buenos días, le dije, limpiándome las palmas con un trapo. Tu jardín ya se ve mejor que el mío. Sonrió con esa misma sonrisa suave de la noche anterior. Es un listón bajo, Liam, bromeó, mirando mi césped lleno de calvas. Me reí, antes de darme cuenta, estaba cruzando la calle para ofrecerme a arreglarle el grifo de la cocina que goteaba. No era un gran trabajo, solo algo que la oí mencionar durante la cena. Dudó, y luego dijo: solo si te quedas a comer pizza después. No voy a dejar que trabajes gratis. Así empezó. Una cena se convirtió en 3 o 4 por semana, siempre en su porche trasero bajo esas luces. A veces era pizza, a veces hamburguesas, a veces Clara preparaba algo como pasta con salsa hecha desde cero. Nos sentábamos en su mesa de madera vieja, con el aire lleno del canto de los grillos y el olor de lo que estuviera cocinando. No era nada lujoso, pero se sentía como algo que no quería perderme. Cada vez que iba con la caja de herramientas en la mano, buscaba una excusa. Para ayudar a apretar una estantería floja, desatascar un desagüe o incluso colgar un nuevo comedero para pájaros que había comprado. Clara siempre encontraba una razón para invitarme a quedarme. Hablábamos mucho durante esas cenas. Ya no eran solo charlas superficiales, sino cosas reales. Una noche, mientras comíamos pizza de pepperoni, me habló de su exmarido, David. No era un mal tipo al principio, dijo, jugueteando con el borde de la corteza. Pero necesitaba controlarlo todo, a dónde iba, con quién hablaba, incluso cómo doblaba las malditas toallas. No me di cuenta hasta que estaba demasiado metida. Cuando se fue, pensé que era culpa mía, que yo no era suficiente. Su voz era firme, pero sus dedos retorcían la servilleta sobre su regazo. Yo no supe qué decir, así que simplemente escuché. Mi tenedor se detuvo a medio camino. Eso es duro, dije al fin. Suena a que no te merecía. Me miró, sus ojos buscándome. Quizá, pero dejó de hacerme confiar. No solo en él, también en mí misma. Pausó, luego forzó una sonrisa. En fin, eso es cosa del pasado. Tu turno. ¿Cuál es tu historia, Liam? Me encogí de hombros, recostándome en la silla. No hay mucho que contar. Crecí aquí, solo con mi madre. Mi padre se largó cuando era un crío. No se quedó lo suficiente como para dejar huella. Aprendí a arreglar cosas pronto, tuberías, coches, lo que fuera, porque no podíamos permitirnos contratar a nadie. Supongo que simplemente cedí. Intenté mantenerlo ligero, pero la mirada de Clara era firme, como si viera las grietas. Sin padre, ¿eh? Dijo. Debió de ser duro aprenderlo todo por tu cuenta. Me acostumbré, respondí, sonriendo. Pero me hizo cabezota. Mi madre dice que soy demasiado como ella, arreglando los problemas de los demás antes que los míos. Clara se rió,
Un sonido que hizo que la noche se sintiera más cálida. Eres un alma vieja, Liam. Como un abuelo gruñón en el cuerpo de un chico de 23 años. ¿Gruñón? Alcé una ceja, fingiendo ofenderme. Soy encantador. Pregunta a la señora Carter, me adora. Oh, ya lo creo, dijo Clara, poniendo los ojos en blanco pero sonriendo. Así era con nosotros, bromas fáciles, risas rápidas, como si nos conociéramos desde hacía más de una semana. Pero por debajo, sentía que algo cambiaba. Empecé a esperar con ganas su porche más que mi propia cama. Su risa, su manera callada de escuchar, la forma en que inclinaba la cabeza cuando decía una tontería, todo empezaba a quedarse en mi cabeza. Entonces llegó la noche que cambió las cosas. Era un miércoles más fresco de lo habitual y no había visto a Clara en todo el día. Llamé a su puerta con la caja de herramientas, pensando revisar un escalón del porche que había mencionado. Nadie contestó. Esperé, llamé de nuevo y vi su coche en la entrada. Algo no cuadraba. La llamé por su nombre desde la puerta mosquitera, y al cabo de un momento escuché un leve. Estoy aquí. La encontré en el sofá, envuelta en una manta, con aspecto pálido. El pelo revuelto y los ojos vidriosos. Solo es un resfriado, dijo con voz débil. Estaré bien. No tienes buen aspecto, respondí, dejando mi caja. ¿Has comido hoy? Negó con la cabeza, apretando la manta contra sí. No tengo hambre. No discutí. Fui a su cocina, encontré sopa enlatada y la calenté. No era gourmet, pero estaba caliente. Se la llevé con un vaso de agua y me senté en el suelo junto al sofá, viéndola dar pequeños sorbos. No tenías por qué hacer esto, dijo más suave ahora. Claro que sí, respondí. No puedo dejar que mi vecina favorita se me desmaye. ¿Favorita, eh? ¿También le dices eso a la señora Carter? No, a ella solo le digo fiable, bromeé. Clara rió, luego tosió, y le pasé el agua. Nos quedamos hablando de cosas sin importancia. Un libro que estaba leyendo, un trabajo de fontanería que había hecho mal la semana pasada. Las horas pasaron y no quería irme. Tampoco ella, por lo que parecía. Cuando terminó la sopa, me miró, sus ojos más claros ahora. Gracias, Liam, dijo, estrechándome la mano. Sus dedos estaban cálidos y el contacto duró más de lo necesario. Lo digo en serio. No tenías que quedarte. Quería hacerlo, dije, y lo decía de verdad. Su mano permaneció en la mía un segundo más antes de soltarla, y sentí que el aire cambiaba, como si hubiéramos cruzado una línea invisible. Luego pasamos al porche, ella envuelta en la manta, yo con 2 tazas de té que insistió en preparar. Las luces brillaban y la noche estaba tranquila, salvo por algún coche que pasaba. No hablamos mucho, solo nos quedamos en silencio, cómodo pero denso. A veces sentía que me observaba y me preguntaba qué veía. ¿Solo al chico de enfrente o algo más? Rompí el silencio con una broma, porque eso es lo que hago cuando las cosas se ponen demasiado reales. Ten cuidado, Clara, dije, dándole un leve codazo. Como sigas siendo tan amable, voy a acabar gustándome demasiado de ti. Ella rió, pero fue una risa más suave, casi vacilante. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento pensé que iba a decir algo serio. Simplemente negó con la cabeza, sonriendo. «¿Eres un problema, Liam?», dijo con voz ligera, pero con una mirada complicada, como si guardara algo para sí. Quise preguntar qué, pero no lo hice. No todavía. Esa mirada se me quedó grabada. No era solo gratitud. Era algo más profundo. Algo que me hacía preguntarme si ella sentía el mismo tirón que yo. Pero luego lo pensé. Ella tenía 41 años, había vivido toda una vida antes de que yo siquiera saliera del instituto. Se había casado, había amado y había sufrido de formas que yo no podía imaginar. Yo solo era Liam, el chico que arreglaba tuberías y hacía bromas tontas. La diferencia de edad no eran solo números, se sentía como un muro, uno que no estaba seguro de poder escalar.
Me fui de su casa cerca de la medianoche, asegurándome de que estaba bien antes de marcharme. Llámame si necesitas más sopa, le dije desde la puerta. Ella asintió, aún envuelta en esa manta, con los ojos más suaves de lo que jamás los había visto. Buenas noches, Liam, dijo, y crucé la calle con el corazón latiendo como si hubiera corrido 1 kilómetro. Me senté en mi camioneta un minuto, mirando hacia su casa. La luz del porche se veía encendida y podía ver su silueta tras la ventana, de pie con su taza, mirando hacia la noche. Me pregunté qué estaría pensando, si estaba lidiando con las mismas preguntas que yo. ¿Estaba soñando demasiado? ¿Era solo un crío con un flechazo que no entendía? Pero sabía que volvería a ese porche mañana, con o sin caja de herramientas. Conduje los pocos metros hasta mi entrada, aparqué y me quedé sentado, el motor crujiendo mientras se enfriaba. La casa de Clara estaba ya a oscuras, salvo por una única luz. Sabía que seguía ahí, de pie en su porche, quizá pensando en mí, o quizá no. En cualquier caso, no estaba listo para dejarlo ir. Han pasado un par de semanas desde que empecé a pasar la mayoría de las noches en el porche de Clara, y no estoy seguro de cuándo ocurrió, pero esas cenas se convirtieron en la mejor parte de mi día. Terminaba un trabajo, me limpiaba la grasa de las manos y me iba directo a su casa, caja de herramientas en mano, por si necesitaba arreglar algo. Clara siempre tenía algo preparado: tacos, espaguetis o simplemente hamburguesas para llevar, y nos sentábamos bajo esas luces hasta que salían las estrellas. Me estaba acostumbrando a su risa, a la forma en que ponía los ojos en blanco cuando llamaba gourmet a su cocina. A cómo se inclinaba hacia adelante cuando le contaba alguna historia sobre una tubería rota o la extraña petición de un vecino. Sentía que estábamos construyendo algo, aunque ninguno lo dijera en voz alta. Pero entonces todo cambió. Era un sábado por la tarde y yo estaba en mi entrada cambiando el aceite de mi camioneta cuando vi un elegante SUV negro aparcar frente a la casa de Clara. De él bajó un tipo alto, pulcro, con camisa abotonada y gafas de sol que probablemente costaban más que mi caja de herramientas. Parecía hecho para una sala de juntas, no para este tranquilo barrio. Mi estómago se revolvió antes de que supiera por qué. Clara salió por la puerta, y por la forma en que estaba, con los brazos cruzados y la cabeza ladeada, supe que no lo esperaba. Hablaron en su porche, demasiado lejos para oír, pero podía ver su cara tensa y sus hombros rígidos. Agaché la cabeza, fingiendo concentrarme en el filtro de aceite, pero observaba. Cuando el tipo se fue, Clara volvió a entrar sin mirarme. Esa noche me presenté en su casa como siempre, con un paquete de refrescos y una bolsa de patatas fritas para acompañar lo que hubiera cocinado. Estaba más callada de lo habitual, removiendo una olla de chili en la cocina. Las luces del porche estaban encendidas, pero el ambiente se sentía más pesado, como si el aire contuviera la respiración. Puse la mesa, intentando mantener el tono ligero. Huele como si intentaras ganar un concurso de cocina, dije, dándole un leve codazo. Ella sonrió a medias, pero no le llegó a los ojos. Solo chili, Liam. No te emociones. Nos sentamos a comer, con los grillos más ruidosos que nuestra conversación al principio. Sabía que algo pasaba, así que esperé. Clara no era de soltarlo todo sin que le dieras espacio. Finalmente, dejó la cuchara sobre la mesa y me miró. Ese era David esta tarde, dijo con voz plana. Mi exmarido. Asentí, sintiendo un nudo en el pecho. Me lo había imaginado. No parecía una visita amistosa, dije, intentando mantener un tono neutro. Suspiró, apartando el cuenco. Quiere intentarlo de nuevo. Dice que lo siente, que ha cambiado. Quiere hablar. Miró sus manos, los dedos entrelazándose. No sé qué pensar. Bebí un sorbo de refresco, sobre todo para darme un segundo para procesarlo. David, el tipo que la había controlado, roto su confianza y dejado que recogiera los pedazos. Y ahora volvía, como si pudiera entrar otra vez en su vida así sin más. ¿Qué quieres hacer?, pregunté, odiando sonar tan neutral cuando lo único que quería era decirle que le cerrara la puerta en las narices.
Clara se encogió de hombros, con la mirada perdida. No lo sé. Una parte de mí piensa que debería escucharlo. No porque quiera volver con él, sino... ¿Y si en realidad solo tengo miedo de quedarme sola para siempre? No me estoy haciendo más joven, Liam. Eso me golpeó como un puñetazo. Sola para siempre. Ella no estaba sola. Tenía. Yo, ¿no? Pero no podía decirlo. No todavía. No estás sola, dije en su lugar, con la voz más baja de lo que pretendía. Tienes gente aquí. La señora Carter, la gente de la biblioteca. ¿Yo? Ella me miró, con los ojos suaves pero llenos de matices, como si intentara descifrar lo que quería decir. Eres un encanto, Liam, pero no es lo mismo. Tú, eres joven. Tienes toda la vida por delante. Yo tengo 41, con equipaje y un pasado del que no me puedo desprender. Quise discutir, decirle que la edad no importaba, que no la veía como equipaje, pero podía sentir el muro que estaba levantando y no sabía cómo escalarlo. Si él te hace feliz, Clara, entonces queda con él, dije, con las palabras amargas en la boca. Pero no creo que sea lo bastante bueno para ti. No después de lo que te hizo. Ella no dijo nada durante un largo momento, simplemente miró su chili como si ahí estuvieran las respuestas. Puede, dijo al fin, en un susurro apenas audible. Lo pensaré. Terminamos de cenar casi en silencio, el ritmo fácil que habíamos construido había desaparecido. La ayudé a recoger, pero mi cabeza daba vueltas. ¿De verdad estaba considerando a ese tipo? Después de todo lo que me había contado sobre cómo la había destrozado, quería sacudirla, decirle que merecía algo mejor. Pero, ¿quién era yo para decir eso? Solo el chico de enfrente que le arreglaba las tuberías y comía en su mesa. Quizá eso era todo para ella. Los días siguientes fueron tensos. Seguía yendo a casa de Clara, pero las cenas eran distintas, como si ambos estuviéramos conteniéndonos. Ella sonreía, hacía charla ligera, pero podía ver que su mente estaba en otro sitio. Me mantenía ocupado con el trabajo, intentando no pensar en David, pero estaba ahí, acechando en el fondo de mi cabeza como una mala pesadilla. Empecé a preguntarme si lo había malinterpretado todo. ¿Era yo solo un amigo para ella, un vecino al que le daba pena? El pensamiento me revolvía el estómago. Entonces, el miércoles por la tarde, volvía de un trabajo en el centro, mi camioneta traqueteando por Main Street. Me detuve en un semáforo, a través de la ventana de un restaurante, los vi, Clara y David, sentados uno frente al otro en un reservado. Ella llevaba un vestido azul, el pelo suelto, más arreglada de lo habitual. David estaba inclinado hacia adelante, hablando con las manos, animado. Clara no sonreía, pero escuchaba, asintiendo, con el rostro inescrutable. Apreté el volante. Sentí que estaba viendo algo que no me correspondía, como si hubiera irrumpido en un momento que no era mío. El semáforo se puso en verde, pero no arranqué hasta que el coche de detrás me pitó. Seguí conduciendo, con el pecho pesado y la cabeza hecha un lío. Ella lo estaba haciendo de verdad, viéndose con él, dándole una oportunidad. No podía culparla, no del todo. Había sido clara con sus miedos, con no querer quedarse sola, pero dolía más de lo que esperaba. Me había hecho creer que esas cenas significaban algo, que la forma en que me miraba no era solo gratitud. Ahora, ya no estaba tan seguro. Cuando llegué a casa, no fui a ver a Clara. No podía. En cambio, fui al garaje, donde tenía un saco de boxeo colgado desde el año pasado. No me puse guantes. Empecé a golpear, cada vez más fuerte. El saco se balanceaba, crujiendo en la cadena, pero no servía de nada. Solo podía ver a Clara en aquel restaurante, con el rostro sereno pero distante, y a David sentado frente a ella como si tuviera derecho a estar allí. Golpeé hasta que me dolieron los nudillos, hasta que me ardieron los brazos, pero la rabia no se iba. No era solo rabia contra David, era contra mí, por no haber dicho nada antes, por dejar que pensara que yo era solo un crío al que no le importaba lo suficiente. Me dejé caer en el suelo del garaje, sudando,
con la respiración agitada. Pensé en aquellas noches en su porche. En cómo se sintió su mano en la mía cuando estaba enferma, en cómo dijo que la hacía sentir segura. ¿Era solo eso? ¿Un momento de consuelo para ella? ¿Nada más? No quería creerlo, pero la imagen de ella con David no salía de mi cabeza. No iba a dejar que se me escapara. No sin intentarlo. No sabía qué diría ni cómo lo diría, pero sabía que tenía que hacer algo. Me levanté, cogí una toalla y me sequé la cara. Fuera, la noche estaba tranquila, la calle vacía. Miré hacia la casa de Clara. La luz del porche se veía encendida, brillando suave bajo las guirnaldas de luces. Ella no estaba fuera, pero podía imaginarla sentada con su té, quizá pensando en David, quizá en mí. No lo sabía, pero ya no iba a dejar que el miedo me frenara. Tengo que hacer algo, me dije en voz baja, en la oscuridad. Pase lo que pase, no voy a perderla sin luchar. Los días después de verla con David en aquel restaurante fueron como caminar en barro. Se veía yendo a su porche, pero no era lo mismo. Las luces aún brillaban, la comida se veía oliendo bien, pero había una sombra sobre nosotros. Clara estaba más callada, sus sonrisas forzadas, como si llevara algo encima que no podía soltar. Quería preguntarle en qué estaba pensando, si David la estaba convenciendo, pero cada vez que abría la boca, las palabras se me quedaban atascadas. Yo tenía 23 años, un fontanero con las manos llenas de grasa. Manos y sin un gran plan de vida. ¿Quién era yo para competir con un tipo que ya había tenido su corazón una vez? Pero la idea de perderla, de que esas cenas se acabaran, me hacía doler el pecho de una forma que no esperaba. Fue el viernes cuando todo llegó a un punto crítico. Había pasado la mañana arreglando el calentador de agua roto de la señora Carter. Mi mente estaba medio en el trabajo, medio en Clara. Paré en el taller para tomar un café con mi amigo Nate, que me conocía desde que éramos críos robando caramelos en la tienda de la esquina. Le conté lo de Clara, lo de David apareciendo, lo de verlos en el restaurante. No tenía intención de soltarlo todo, pero salió, como no podía dejar de pensar en ella, como me daba miedo que volviera con él. Nate se recostó, dio un sorbo a su café y me miró como si fuera idiota. Liam, estás aquí quejándote cuando deberías estar haciendo algo. ¿Te gusta? Díselo. No la dejes escapar solo porque tienes miedo de que te diga que no. Eres más valiente que eso. Me reí, pero fue una risa hueca. Valiente, yo arreglo tuberías. No soy ese tío de las películas que persigue a la chica por un aeropuerto. Quizá no, dijo Nate. Pero eres el tío con el que ha estado cenando cada noche. Eso no es poca cosa. No esperes a que sea demasiado tarde. Sus palabras se me quedaron todo el día, como una canción que no puedes quitarte de la cabeza. Por la tarde, el cielo estaba oscuro con nubes, el aire cargado con la promesa de lluvia. Estaba en casa, dando vueltas por el salón, cuando sonó mi teléfono. Un mensaje de Clara: cena esta noche. Hay lasaña. Me quedé mirándolo, el pulgar flotando sobre la respuesta. Quería ir, pero no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Escribí: allí estaré pronto. Y cogí mi chaqueta. Cuando llegué, el porche estaba como siempre, mesa lista, luces encendidas, el olor de lasaña saliendo de la cocina. Clara estaba dentro sacando la fuente del horno, con el pelo recogido y un jersey suelto que se le caía de un hombro. Se la veía cansada, con la mirada distante. Nos sentamos a cenar, pero la conversación fue lenta, como si ambos estuviéramos caminando de puntillas alrededor de algo. Finalmente, dejó el tenedor en la mesa. Hoy he vuelto a ver a David, dijo, sin mirarme. Pasó por la biblioteca, dijo que va en serio con empezar de nuevo, que ha estado yendo a terapia, trabajando en sí mismo. Quiere llevarme mañana a algún sitio bonito. El estómago se me encogió. Aparté el plato, intentando mantener la voz firme. ¿Y qué le has dicho? Dudó, sus dedos recorriendo el borde de la mesa. Le dije que lo pensaría. No lo sé, Liam. Es familiar, ¿sabes? Seguro, de alguna manera.
Tengo 41 años. No quiero pasar el resto de mi vida sola, preguntándome si tomé la decisión equivocada. ¿Seguro? Dije más brusco de lo que quería. Clara, ese hombre te hizo daño. Te controló. Tú misma me lo dijiste. Eso no es seguridad, es solo lo que conoces. Respiré hondo. Te mereces algo mejor que conformarte con lo fácil. Ella me miró, los ojos buscándome, como si intentara descubrir lo que no estaba diciendo. Quizá, dijo en voz baja. Pero, ¿y si lo mejor no existe? ¿Y si esto es tan bueno como se puede tener? Quise decírselo en ese momento. Decirle que se equivocaba. Que yo podía ser eso mejor. Que quería ser el que ella eligiera. Pero las palabras no salieron. En su lugar, me levanté, recogí los platos y murmuré. Yo los friego. Necesitaba moverme, hacer algo que no fuera sentarme allí sintiendo que la perdía. Esa noche apenas dormí. Las palabras de Nate seguían repitiéndose en mi cabeza. No esperes a que sea demasiado tarde. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris y la lluvia golpeaba fuerte contra mi tejado. No podía más. No podía seguir yendo a su porche fingiendo que solo era el vecino simpático. Me puse las botas, sin paraguas, y crucé corriendo la calle hasta la casa de Clara. La lluvia caló mi camiseta en segundos, fría y afilada contra la piel. Golpeé la puerta más fuerte de lo que pretendía, el corazón latiendo a 1000. Cuando abrió, estaba en pijama, el pelo revuelto y los ojos abiertos de sorpresa. Liam, ¿qué haces? Estás empapado. No esperé a que me invitara a pasar. Me quedé en el porche, el agua escurriéndose de mí, y la miré directo a los ojos. Clara, yo no soy él, dije, con la voz firme a pesar de la lluvia. No soy David. No tengo un trabajo elegante ni un plan para los próximos 10 años. Pero te quiero. Te quiero en mi vida, no porque sea seguro, no porque sea fácil, sino porque no puedo imaginar mis días sin ti. No vuelvas con él. Elígeme a mí. Por un momento, ella solo me miró, con la boca entreabierta, como si no hubiera esperado esto. La lluvia golpeaba a nuestro alrededor, las luces del porche balanceándose con el viento. Entonces sus ojos se suavizaron, y dio un paso hacia mí, con la voz apenas audible sobre la tormenta. Liam, tengo miedo. Me han hecho daño antes. Soy mayor que tú. Tengo cicatrices que no mereces cargar. Pero hizo una pausa, su mano buscando la mía. Sus dedos fríos pero firmes. Yo también lo siento. Lo he sentido durante semanas. No pensé, simplemente la atraje hacia mí. Brazos, la lluvia empapándonos a los dos. Su cabeza descansaba contra mi pecho y, por un segundo, solo éramos nosotros, el mundo ahogado por la tormenta. No me importan las cicatrices, dije. Solo te quiero a ti. Ella se apartó, mirándome a los ojos, húmedos no solo por la lluvia. Tengo que decirle a David que no, dijo. Para siempre. Le debo eso, dejarlo claro. Pero quiero esto, Liam. Quiero que lo intentemos. Asentí, con la garganta apretada. Tómate tu tiempo. No voy a ir a ninguna parte. Ella sonrió, una sonrisa de verdad, de esas que me hacían sentir el pecho demasiado lleno. Estás loco saliendo así con este tiempo, dijo, su voz más ligera ahora. Entra antes de que te dé una pulmonía. Nos metimos bajo el techo del porche, aún de la mano, la lluvia sonando constante detrás. Clara cogió una toalla de dentro y me la lanzó, riéndose mientras yo intentaba secarme el pelo. Pareces un cachorro empapado, bromeó, con los ojos más brillantes que en días. Y tú pareces atascada conmigo, repliqué, sonriendo. Ella volvió a reír, y sentí que el aire estaba limpio por primera vez en toda la semana. Nos sentamos en su sofá, con las toallas sobre nosotros, compartiendo una taza de té. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro todo era cálido y tranquilo, como si hubiéramos encontrado algo que ninguno esperaba. Chico loco, dijo Clara, dándome un suave codazo. Me asustas, Liam. Pero es el tipo bueno de miedo, el que quiero sentir.
La miré, el corazón todavía acelerado, pero más ligero. Bien, dije, porque aún no he terminado de asustarte. Nos quedamos riendo y hablando, la tensión de la última semana derritiéndose. La lluvia seguía cayendo, pero no importaba. Estábamos ahí, juntos, y por primera vez sentí que estábamos en la misma página. Clara apoyó la cabeza en mi hombro, sus dedos aún entrelazados con los míos. No sabía qué traería el mañana, pero en ese momento, eso era suficiente. La lluvia de aquella noche en el porche de Clara fue como una línea trazada en la arena. Algo había cambiado, no solo entre nosotros, sino dentro de mí. Siempre había sido el chico que arreglaba cosas, tuberías, fregaderos, los problemas de otros. Pero allí, empapado hasta los huesos, diciéndole a Clara que la quería, había arreglado algo en mí. Había elegido ser valiente. Y Clara, con su mano en la mía, me había elegido a mí. Los días después fueron distintos, más brillantes, como si el mundo hubiera subido el contraste. Clara y yo no nos apresuramos a ponerle nombre a lo nuestro, pero estábamos juntos. Sin duda. Nuestras cenas en su porche continuaron 3 o 4 noches por semana. Las mismas luces, la misma mesa vieja, pero ahora había momentos que antes no existían. Un beso rápido cuando le pasaba un plato, su mano rozando la mía al pasar el ketchup, su cabeza en mi hombro cuando la conversación se apagaba. No era ruidoso ni llamativo, solo real, como si ambos hubiéramos decidido dejar de contenernos. Una semana después de la lluvia, Clara me dijo que iba a ver a David por última vez. No me gustó, pero no discutí. Necesito cerrar esa puerta para siempre, dijo en su cocina, cortando verduras para un guiso. No por él, por mí. Necesito decirlo en voz alta. Asentí, apoyado en la encimera, los brazos cruzados para contener los nervios. ¿Segura de que quieres hacerlo sola? Pregunté. Ella sonrió, con los ojos suaves. Segura. Pero saber que me estás esperando, eso lo hace más fácil. Lo vio al día siguiente en una cafetería del centro. No le pedí detalles, pero cuando volvió a mi casa esa tarde, parecía más ligera, como si hubiera dejado caer un peso que había cargado demasiado tiempo. Nos sentamos en mi sofá, ella con las piernas recogidas, una copa de vino en la mano. Le dije que no, dijo sin más. Le dije que había encontrado algo real, algo honesto. No lo discutió. Solo asintió, me deseó lo mejor y se fue. Exhalé un aire que no sabía que estaba conteniendo. Se ha ido para siempre. Para siempre, repitió, con voz firme. Me tomó la mano, sus dedos cálidos contra los míos. Te elegí a ti, Liam. No porque sea seguro, sino porque me haces sentir viva. No dije nada, solo la atraje hacia mí, mis labios rozando su frente. No fue un momento de película, sin violines ni fuegos artificiales, solo nosotros, dos personas que se habían encontrado en un tranquilo suburbio de Ohio. Y eso era suficiente. Nuestra vida encontró un ritmo después de eso. Seguíamos cenando en su porche la mayoría de las noches, pero ahora sentía que eran nuestras horas, no solo las suyas. Yo traía hamburguesas del restaurante, ella hacía pasta o pollo asado, y hablábamos de todo, su día en la biblioteca, mi último trabajo de fontanería, que la feria anual del pueblo se acercaba y que deberíamos ir juntos. Empezamos a compartir más que historias. Clara me contó su sueño de volver a pintar, algo que había abandonado cuando su matrimonio se rompió. Yo admití que siempre había querido montar mi propio negocio de fontanería. Nada grande, solo algo que pudiera llamar mío. Ella no se rió ni lo desestimó como harían otros. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes, y dijo: «Serías genial en eso, Liam. Tienes las manos y el corazón». «Bello», dijo. Sus palabras se me quedaron grabadas. Nunca había pensado demasiado en soñar a lo grande. La fontanería era estable, segura, y se me daba bien. Pero Clara veía en mí algo que yo no había visto. La semana siguiente empecé a esbozar ideas, a investigar qué hacía falta para obtener la licencia de contratista, quizá contratar a un par de personas más adelante. Una noche,
mientras cenábamos tacos, le enseñé mis notas, medio esperando que dijera que era un sueño imposible. En vez de eso, cogió un bolígrafo, empezó a apuntar ideas para un logo y dijo: «Necesitas un nombre que se recuerde. Algo sencillo, como Liam repara». Me reí, negando con la cabeza. «Ya estás poniéndome marca». «Alguien tiene que hacerlo», respondió, sonriendo. «Tú estás demasiado ocupado salvando fregaderos ajenos como para hacerlo tú mismo». Así éramos nosotros. Fácil, pero no superficial. Nos empujábamos mutuamente, no con presión, sino con confianza. Clara empezó a pintar otra vez, lienzos pequeños en los que trabajaba en su cuarto libre, paisajes y abstractos que parecían ella. A veces la observaba, la forma en que movía el pincel, firme y segura, como si encontrara piezas de sí misma que había perdido. No lo dije en voz alta, pero estaba orgulloso de ella. Más orgulloso que de nadie antes. Una noche, más o menos un mes después de su encuentro con David, estábamos en el porche comiendo chili. El aire fresco de principios de invierno. Las luces colgantes brillaban y una manta nos cubría las piernas. Llevaba algo en el bolsillo todo el día, esperando el momento adecuado. No era un anillo, demasiado pronto para eso, sino una llave, una copia de mi casa, nueva y reluciente. La saqué, la puse sobre la mesa entre nosotros y dije: «Ya no tienes que llamar, Clara. Este lugar es nuestro si lo quieres». Ella miró la llave, la cuchara detenida a medio camino. Por un segundo pensé que me había precipitado. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No de las tristes, sino de esas que llegan cuando algo te golpea hondo. Dejó la cuchara, cogió la llave y la giró entre los dedos. «Liam», dijo con voz espesa. «Nunca pensé que encontraría a alguien como tú. No después de todo». Le tomé la mano, mi pulgar rozando sus nudillos. «No me encontraste. Crucé una tormenta para llegar a ti». Ella rió, una lágrima resbalándole por la mejilla, y se inclinó hacia mí, rodeándome el cuello con los brazos. «Eres imposible», susurró, su aliento cálido contra mi piel. «Y te quiero por eso». Nos quedamos abrazados, el chili enfriándose, la noche en silencio salvo por el crujir de las hojas. Fue el tipo de momento que no planeas, que simplemente sucede cuando dejas de intentar ser otra cosa que tú mismo. Clara se apartó, con los ojos brillantes, y dijo: «Me quedo con esta llave. Pero ahora estás atascado conmigo, lo sabes, ¿no?» «Bien», dije sonriendo. «Me enfadaría si me la devolvieras». Reímos y me besó, suave y segura, como quien reclama algo que había temido desear. El resto de la noche fue así, fácil, cálido, de esa felicidad que no grita, pero se instala hondo en los huesos. La vida no dejó de ser complicada. Yo tenía días largos de trabajo, tuberías rebeldes, clientes que regateaban cada céntimo. Clara tenía sus propias batallas, noches largas en la biblioteca, recuerdos de su pasado que aparecían sin avisar. Pero las afrontábamos juntos. Yo volvía a casa y la encontraba pintando, o ella aparecía en la mía con café cuando yo estaba enterrado en papeleo para mi plan de negocio. No necesitábamos ser perfectos, solo estar presentes. Una tarde, unas semanas después, estábamos otra vez en el porche, comiendo pizza para llevar bajo las luces. El aire frío, los dos abrigados, las manos entrelazadas bajo la manta. Un vecino, el viejo señor Jenkins, pasó con su perro, nos miró y sonrió con complicidad. «Hacéis buena pareja», nos dijo, saludando. Clara rió, las mejillas sonrojadas. «Supongo que ya no somos un secreto». «Nunca lo fuimos», dije, apretándole la mano. «Llevo semanas presumiendo de ti con la señora Carter». Ella puso los ojos en blanco, pero su sonrisa era amplia. Nos quedamos ahí, con la caja de pizza entre nosotros, la noche clara y tranquila estirándose. Pensé en cómo había empezado todo, el fuego en su jardín, las cenas, la lluvia, la llave. No fue una línea recta, pero era nuestra. Yo había pasado años arreglando cosas para otros,
pero Clara había arreglado algo en mí. No cambiándome, sino dejándome ser suficiente. Me di cuenta de que el amor no es cuestión de gestos grandiosos o de un momento perfecto, sino de elegir a alguien cada día, incluso cuando da miedo, incluso cuando no estás seguro de ser suficiente. Clara y yo no éramos perfectos. Éramos dos personas con cicatrices, dudas y vidas que no siempre coincidían. Pero nos elegíamos, y eso marcaba la diferencia. Mientras estábamos ahí, con las luces titilando, miré a Clara, su rostro suave bajo el resplandor, y pensé en aquella noche de lluvia. Había corrido bajo una tormenta para no perderla, y lo haría otra vez. Me incliné, besé su sien y dije: ¿alguna vez piensas en qué habría pasado si no hubiera arreglado esa farola? Ella sonrió, apretando mi mano. Te habría encontrado igual. Y la creí, porque a veces las mejores cosas de la vida empiezan con una chispa, una cena, una oportunidad. La pregunta es: ¿correrías bajo la lluvia para conservarlo?